Yoma, hace poco estuvimos con ella acá y también con el doctor Lavaqué, lo que siempre ha sostenido Zulema Yoma, que a su hijo lo asesinaron, que al hijo del presidente o del expresidente Menem lo mataron, que sumaría otra muerte misteriosa más a muchas muertes que desde Castaño, famoso caso IBM Banco Nación, que apareció colgado detrás de Ciudad Universitaria, Brigadier Echegoyen, Lourdes Di Natale, que la mataron de su casa. Y doctor Lavaqué, después vamos a hablar, porque usted había hecho una denuncia en diciembre último contra el fiscal Nisman, después vamos a hablar de eso. Pero digo, teniendo en cuenta todo lo que usted con Zulema Yoma vienen hablando, usted hoy a la mañana dijo, no es raro que en la sombra los grupos de inteligencia que se mueven puedan concretar acciones de esta naturaleza. ¿Encuentra alguna relación entre los últimos cambios en la CIDE, los integrantes de la CIDE que trabajan con la justicia, con esta muerte? Sí, yo creo que directamente responde, es una respuesta, digamos, de los cambios habidos en la CIDE, pero que viene de lejos. La conexión de la CIDE con la CIA, especialmente con la CIA, para el caso AMIA, data al menos de agosto, septiembre, octubre de 2002. Está en el diario La Nación de esa época, no es una suposición mía, están todos los datos ahí. En el gobierno del doctor de la Rúa se había cometido la imprudencia de revelar la identidad del jefe de la sección de la CIA en Buenos Aires, lo cual es un dislate total. Jamás se hace eso, ni con el peor de los enemigos. Estados Unidos había quedado muy resentido, la CIA en especial, y Duhalde, que quería la ayuda de Estados Unidos para arreglar con el Fondo Monetario Internacional, recibió la insinuación de que primero había que arreglar los tantos con la CIA. Lo mandó a Miguel Ángel Toma, que era el director secretario de la CIDE, a Washington. El diario La Nación publica que tuvieron 2 días de muy amables conversaciones, pasearon en el yate de la CIA por el Potomac, etcétera, y como pipa de la paz, digamos, prenda de la reconciliación, la CIA le pidió a Toma que el atentado a la AMIA se redujera su investigación a un informe que la CIA había preparado con la colaboración del Mossad, textual, y que Toma aceptó. George Tenet, que era el director de la CIA, pidió a su vez que como hombre de confianza de ellos, esto es muy importante, lo ha reconocido Toma en algún diario, como hombre de confianza de ellos, querían que manejara este informe exclusivamente el ingeniero Antonio Estiuso en la Argentina. De modo tal que Toma viene con el beneplácito del presidente, se supone. Estamos hablando, reitero, año 2002. Y la CIA pide que sea Estiuso el que maneje esa información. Tal cual, esto está corroborado. Lo toma Estiuso, lo traduce, porque estaba en inglés, lo traduce mal incluso, y se lo entrega adornado un poco con algún tema de la cosecha propia de Estiuso a Toma, y Toma se lo entrega a Galeano, que todavía estaba como juez. Estoy hablando del 21 de enero del 2003, consta en el expediente. Lo que pasa es que este informe se entrega con la condición de que sea estrictamente confidencial y que nadie pueda difundirlo. Las partes, como yo, porque defiendo al señor Edul en el tema AMIA, pude, una vez que me enteré que existía, pude verlo, leerlo, pero el fiscal Nisman me hizo firmar un acta por el cual me prohibía difundirlo. ¿Pero usted vio ese documento? Yo lo he visto, lo he leído completo. ¿Y qué decía? ¿Se puede saber? Es un documento lleno de fantasías, como todo lo que hacen los servicios de inteligencia. Por ejemplo, de la CIA, reiteramos. De la CIA, y dice que es con la colaboración del Mossad. O sea, el núcleo central de la investigación, entre comillas, lo hace la CIA norteamericana. Y ahí donde están el testimonio de estos 2 terroristas iraníes escapados de Irán y escondidos y pertrechados por la CIA en una base militar secreta que está en Irak. Esto lo ha revelado el señor Wiener, el cronista de la historia de la CIA, que ha escrito un libro bajo el título de Legado de cenizas, queriendo significar que a la CIA la han destruido. Entre otras muchas cosas que revela, es que como estos 2 terroristas, Estados Unidos mantiene el límite entre Irak y Irán 3.000 terroristas de un grupo llamado Mujahidinas del Pueblo, el MKO, sí, su sigla en inglés.
Estos dos señores los usa la CIA como si fueran testigos válidos y en base a sus declaraciones acusa a Irán. Esto es lo que repite el doctor Nisman después como si fuera la Biblia. Simultáneamente ese informe ¿Pero dice... cuál era el interés? A ver, volvamos, y esto es muy importante lo que usted está revelando. Esto por primera vez se está revelando, lo está diciendo el doctor. ¿Este informe confidencial está en el expediente? Ese informe confidencial está en el expediente, pero desglosado. Desglosado quiere decir que no está inserto en una carpeta del expediente porque es secreto. Entonces está en una carpeta aparte, en un cajón determinado, y usted tiene que pedir autorización por escrito, al fiscal tenía que pedirle, para que le permitiera leerlo. ¿Y cuál era el interés de la CIA de plantar una... Porque lo que usted, de su relato muy pormenorizado, está indicando como que la CIA con el Mossad tenían la idea de plantar una teoría, una hipótesis de cómo había sido la explosión de la AMIA. Se llama, en la jerga de ellos, atentado de falsa bandera. Este atentado se lo atribuimos a fulano porque lo queremos perjudicar. Yo creo que está muy claro. Desde el primer día del atentado, el doctor Rucaus, ministro del Interior, estaba en Washington, en la embajada nuestra, y recibió él, porque el embajador nuestro le pasó el teléfono, una llamada del Departamento de Estado el mismo día del atentado a la AMIA, bueno, 2 horas después. Va a venir en un ratito Horacio Berbisky. Horacio Berbisky revela hace algunos días atrás que producido a horas de producido el atentado, hay una comunicación diplomática entre Israel y el gobierno de Carlos Menem que se ponen de acuerdo para decir esto fue producto de tal y tapar un poco. Lo he leído a lo del señor Berbisky y evidentemente coincide con la realidad. Pero mire, si un Estado, oficialmente su Departamento de Estado, le transmite oficialmente a la Embajada Argentina, lo recibe el ministro del Interior de la Argentina, Rucaus, a las 2 horas del atentado, que fue Irán, significa que lo tenían todo preparado para inculpar a Irán. En esta lucha que hay por el petróleo del Medio Oriente, una cosa muy turbia, muy tétrica. Esto mismo lo repite Shimon Peres, que era el primer ministro israelí, y el señor Yitzhak Rabin, que lo asesinan un año después, que era el presidente, lo confirman a la tarde, diciendo fue Irán, fue el Hezbollah. Es decir, desde el primer día, y esto es lo que yo le he demostrado a la doctora Gil Carbó. Claro, usted lo denunció en diciembre. En diciembre. Es decir, yo lo denuncié cuando había otro Nisman, discúlpeme. Sí. Nisman, mientras estuvo con vida, fue el victimario de gente inocente porque siguió este informe y por ese motivo inculpó a gente inocente. Y según lo que usted está comentando, Nisman entonces siguió ese mismo informe que en el año 2002 le habían entregado a Toma, vía Estiuso, y que se había... Lo tuvo Galeano muy poco tiempo porque después lo destituyeron por el soborno. Lo tomó el doctor Canicova Corral, pero recuerde que en el 2004, al promediar 2004 creo, lo nombran al doctor Nisman fiscal general y instructor delegado. Esto significa que la instrucción, en lugar de hacerle el juez de instrucción, le delega a Nisman y pasa a ser más que un fiscal, un instructor delegado. De modo tal que el poder se lo dan a Nisman en este momento. Acá hay culpas compartidas. ¿Por qué acepta, toma este informe de la CIA? ¿Por qué lo mandan acá? ¿Por qué Canicova Corral lo permite, sabiendo? Ellos han leído ese informe que yo recién en noviembre... Bueno, muchos han preguntado estos días cuál era la verdadera actitud, actuación de Canicova Corral, ¿no? Que era el juez y es el juez de la causa, ¿no? Esto lo sabe la Cámara de Apelaciones, Sala 1, que es la que interviene cada vez que yo apelo. Lo saben porque se lo he relatado punto por punto. Lo que no puedo relatarle, porque me lo había prohibido el doctor Nisman, era el contenido de ese informe, pero yo sabía que existía ese informe. Una vez que yo lo leí... Esto quiero decirlo, usted lo está revelando por primera vez. Por primera vez, se lo he revelado ya, mejor dicho, se lo he dicho a la fiscal general. Sí, bueno, pero públicamente lo está contando. No, y no le he podido decir a ella el contenido porque fue en diciembre. En vida del doctor Nisman yo no le podía... Usted había hecho un compromiso de confidencialidad de que no podía... Escrito, bajo pena de faltar al secreto. ¿Y por qué lo revela ahora? Porque al morir el doctor Nisman, la historia cambia. Hoy en día el doctor Nisman es una víctima de poderes tenebrosos que yo creo, como posibilidad, lo han matado para que no hable. Le han hecho presentar un informe y después, para eso le sirvió, y después le servía más muerto que vivo, dicho en forma muy cruda. Hoy cambia la situación y la víctima es el doctor Nisman, de modo tal que en homenaje a los familiares que sufren... con la muerte de Nisman? ¿Perdón?
¿Para perjudicar a quién con la muerte de Nisman? Yo creo que para eliminarlo. Era un testigo molesto. De paso, es evidente que desestabilizaba el gobierno nacional. Esto es evidente. ¿Pero era un testigo molesto para quién? Para quienes produjeron aquel informe. ¿Para la CIA? Para la CIA, sin ningún lugar a duda. Yo no digo que haya sido la CIA quien lo mató a Nisman. Lo que digo, y esto es lo que pienso si la doctora Fein me concede una entrevista, se lo pienso pedir a ella, el primer sospechoso en este momento como institución es la CIA, dado este informe, que la doctora Fein tiene que pedirlo y leerlo, porque es clave. Como personas, los primeros que deberían ser citados a declarar en este tema, en esta causa por la muerte del doctor Nisman y en el de la AMIA, son Estiuso y Miguel Ángel Toma. Bueno, pero yo me estoy elemental. preguntando desde hace varios días por qué no se lo cita a Estiuso, que se lo nombra por todos lados y era la principal fuente de información de Nisman, y con este dato que usted está revelando ahora. Pero hay algo más importante todavía. No está en juego solamente la muerte criminal, repudiable del doctor Nisman. Se equivocó. Está bien, se equivocó, pero esto no merece la muerte, ¿no? Pero por favor. Pero está en juego mucho más, es la suerte del país. O nos liberamos de este lodo en que nos han metido con el tema AMI y el tema embajada, que es lo mismo. En el tema embajada, señor, hay pericias que determinan que no hubo coche bomba como la hay en la AMIA. ¿Qué hace la Corte que lo tiene paralizado desde el año 99? Bueno, otro tema que usted bien marca. Desde la Corte nunca se han sabido las conclusiones del atentado a la embajada, que fue antes de la AMIA. ¿Quiere que le cuente algo increíble? Yo hace 2 años y medio, un poco más, 2 años y 8 meses, me presenté pidiendo ser aceptado como amicus curiae, amigo del tribunal. Sí. Es decir, una persona de afuera, pero que conoce el tema, que tiene antecedentes y que se ofrece a colaborar. 2 años y 8 meses no me contestó la Corte. En diciembre mandé un escrito enérgico, protestando, porque hasta es una mala educación. Me dio una entrevista el doctor Canevari, que es el secretario de la Corte que lleva este caso, y me dijo, no se lo van a aceptar. ¿Y por qué no me lo dicen? La Corte contesta que sí cuando acepta el amicus curiae. Cuando no lo acepta no contesta nada. Usted con el tiempo se da cuenta. Sí, textual. No, tremendo, textual. Textual. Ahora, doctor Lavaqué, vuelvo sobre lo que se está hablando por estas horas, estas imágenes que estamos viendo, que están detrás suya, de la llegada de el fiscal Nisman. Esta persona que lo recibe, según la información que nosotros tenemos, esta persona que lo recibe a Nisman en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza es un empleado de la Secretaría de Inteligencia. ¿Está asegurado eso? ¿Está confirmado? Nosotros lo tenemos confirmado. Es grave. Como indicio es gravísimo. Lo digo como abogado, no como político o espectador. Como indicio es gravísimo. Es más, hoy, después de haber, lo voy a contar por primera vez, después de haber puesto estas imágenes nosotros en el aire, me llamó una persona que en su momento tuvo responsabilidad sobre la policía aeroportuaria de Ezeiza y me dijo, a esa persona yo la conozco, trabaja para la Secretaría de Inteligencia en la base que la Secretaría de Inteligencia tiene en Ezeiza. Pero fíjese, yo he visto el video. Y que dependía, según la información que nos ha llegado, directamente de la Dirección General que era comandada por Estiuso. Operaciones. Pero fíjese cómo lo saluda Nisman con el afecto que lo saluda. Sí, sí. Confiaba en él. Sí, obvio. Si esto ha sido la trama o parte de la trama, realmente es un acto abominable. Lo han engañado a Nisman, lo han llevado a un atolladero y lo han eliminado cuando les molestaba. Esto es de terror, por eso le digo... Ahora es tremendo que estemos hablando de muertos que se están tirando, productos o de guerra de espía o de venganzas. Es tremendo porque acá tiene que haber una decisión no solamente de un gobierno que tal vez demoró mucho tiempo en hacer cambios allí en la Secretaría de Inteligencia, sino de toda una dirigencia política, porque desde el año 83 a la fecha nunca se han tocado y hay estructuras geológicas y capas geológicas que vienen desde la dictadura militar y que están allí. Que y el poder político les tiene miedo para pasaron y les tiene miedo, Toma, yo Los mismos jueces y fiscales. El otro día estuvo aquí la doctora Mónica Cuñarro, que denunció las prácticas corruptas y promiscuas de gente y de agentes de los servicios de inteligencia con fiscales y jueces. Yo le podría decir algo que yo sé que es muy duro lo que voy a decir y muy triste. Temo de que la muerte del doctor Nisman no sea la última muerte de este caso.
¿Pero usted cree que puede haber más muertes? Si es como yo sospecho, ellos para estar seguros van a tener que eliminar a 1 o 2 más. ¿Pero ellos quiénes? Yo sospecho que esto es producto de la CIA. Pero estamos hablando de gente de servicios de inteligencia locales, de la Secretaría de Inteligencia. Lamentablemente nuestra Secretaría de Inteligencia, y esto es un mensaje de buena voluntad de un ciudadano argentino hacia el gobierno de la señora de Kirchner, lamentablemente nuestros servicios de inteligencia vienen inficionados de topos de servicios extranjeros desde la época del doctor Alfonsín. Cuando le cortaron las manos al cadáver de Perón, yo se lo dije al doctor Alfonsín, se enojó, estaba Trócoli y Leopoldo Suárez presente. Sí. Era titular de la CIDE. Que era titular de la CIDE. Facundo sí. Suárez. Facundo Facundo Suárez. Y se enojó mucho, me dijo, ¿cómo usted dice eso usted? Le digo, mire, usted le ha dado la reestructuración de la CIDE que usted ha hecho, se la ha encargado a la Sûreté francesa y al Mossad israelí. Por buena gente que sea, tienen intereses distintos a los nuestros. Bueno, de todas las hipótesis, ya que usted toca el tema, nosotros hicimos una investigación especial con entonces el doctor Baño, que creo que sigue a cargo de esa investigación. De todas las hipótesis que se dieron, la que quedaba en pie eran los servicios de inteligencia, que habían concretado como acto para desestabilizar al gobierno de Alfonsín en el año 87, que era año de elecciones. Exactamente, eso le dije yo al doctor Alfonsín. Se molestó mucho, pero después Trócoli lo hizo ver que era un acto de colaboración. Ahora, doctor, mío. yo me vuelvo porque lo que usted dice en este programa, el martes creo, estuvo a Estiuso y estaba también, si me recuerdan, Berco, que estás ahí, estaba Bonazo y quién más estaba aquí, que recordaron, recordaron que estábamos como volviendo un poco al 74 con esto de tirarse los muertos. Estamos volviendo. Pero yo insisto en un punto. Si la doctora Fein... Felipe Solá estaba acá y Bonazo estaba ahí. Si la doctora Fein quiere realmente investigar este tema, tiene que pedir el informe ultraconfidencial que he nombrado, que es de la CIA, Mossad, mandado de Estiuso, lo tiene que pedir al juez Canicova Corral y usarlo como instrumento de prueba, o por lo menos de indicio de que aquí ha habido un operativo de alta escuela criminal, Yo la verdad que me quedo impactado porque estamos hablando mucho en estos días y la verdad que hay temor por esto que está ocurriendo, con cúpulas descabezadas, con agentes, con fiscales, jueces que tienen estas connivencias, con gente desde la justicia que nunca, el otro día estuvo aquí nuevamente con el testimonio del doctor Claudio Lischig, que otra vez contó las veces que denunció a Estiuso. Y lo que sufrió él. Lo que él sufrió en carne propia. Todavía tiene las marcas sobre el cuerpo. Lo terminaron investigando a él y no a los que él denunciaba. Sí, señor. Es tremendo esto. Es muy duro, es muy duro. Bueno, le agradezco, la verdad que deja preocupado. Acaba de llegar el presidente del CELS, Horacio Berbisky, que lo acaba justamente también de nombrar. Horacio, ya vamos a estar conversando con vos, pero dice el doctor Lavaqué, si esto es producto de intereses extraños, de inteligencia, pueden venir más muertes, como la de Nisman. No, yo no soy un opinator, no sé. Yo voy a tratar de ceñirme a los hechos y no a las especulaciones, que no es mi especialidad. Bueno, enseguidita vamos a estar hablando en extenso con el titular del CELS, con Horacio Berbisky. Ha escrito varios artículos, bueno, primero como colega, pero en este caso como presidente del CELS, y con él vamos a estar en el mano a mano charlando. Tiene muchas cosas interesantes y vale la pena esta noche hablar con él a fondo y escuchar también las reflexiones de Horacio Berbisky. Licenciado, gracias también por acompañarnos esta noche. Doctor Lavaqué, gracias. A ustedes. Una pausa y enseguidita el mano a fondo con Horacio Berbisky.